Bueno, y el día de hoy vamos a hablar igualmente en la parte nutricional, un tema muy importante como es la nutrición en pacientes diabéticos. El día de hoy nos acompaña la magíster Génesis Castillo, que es nutricionista dietista, graduada en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, tiene una maestría en Dirección y Gestión Sanitaria en la Universidad de La Rioja, nutricionista dietista en el Ministerio de Inclusión Económica y Social en Riobamba. Actualmente es directora de Buenas Prácticas y Permisos en la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. Bienvenida, Génesis. Por favor, a todos los participantes, si tienen alguna duda o pregunta de la charla del día de hoy, por favor que nos escriban en el chat para al final ir respondiendo a todas las preguntas. ¿Cómo estás? Gracias, Caro. Buenas tardes con todos. No sé si ya podemos iniciar para poder tratar este tema de bastante importancia y para conocimiento de todos ustedes. Sí, Entonces, Génesis, bienvenida. Muchas gracias por tu tiempo y si puedes ya comenzar a compartir tu pantalla. Gracias, Caro. Ok, primero que nada, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros, por tomarse un tiempo de su día para poder incrementar conocimientos y poder evitar esta importante enfermedad que hoy en día es mucho más común de lo que pensamos y que somos propensos todos a tenerla. Aquí voy a tratar algunas pautas, no solamente de la enfermedad en sí, sino también voy a tocar temas que nos ayudarían a evitarla también. La nutrición en diabetes tipo 2. Para comenzar primero a hablar sobre la nutrición en diabetes tipo 2, hay que entender primero la enfermedad, cómo es su fisiología, cómo se desarrolla en el cuerpo del ser humano, y de ahí entonces podremos comprender cómo poder tratarla, qué tratamientos, cuáles son mis opciones, qué debo hacer. Dentro de la diabetes tipo 2, entendemos que esta es una enfermedad metabólica, ¿sí? Es decir, que tiene que ver con todo nuestro organismo, con la funcionalidad de nuestro organismo, en donde se ve intervenido o se ve comprometido el uso de la glucosa. El uso de esta glucosa está prácticamente redirigido por la insulina, que es quien se encarga de metabolizarla para nuestro uso y que luego ésta se encuentre como azúcar en sangre, como es mejor conocida como el azúcar en la sangre. Bien, entendemos que ¿qué es la glucosa primero? La glucosa es la molécula de energía que nos permite realizar todas las actividades diarias, cotidianas, las primeras actividades de función vital de nuestro organismo, y la misma que es controlada y consumida, metabolizada por la hormona que se denomina insulina por parte del páncreas. Dentro del páncreas, obviamente, entendemos que tenemos las células pancreáticas, que son las que se encargan de generar no solamente esta hormona insulina, que es de vital importancia para nosotros y la que es el factor principal dentro de la diabetes, sino que también se encarga de producir otro tipo de sustancias, como es la hormona glucagón, que también interviene muchísimo con el tema de la diabetes. Pero ese lo vamos a dejar para conversar sobre aquello después. Dentro de la diabetes mellitus, entendemos que es ocasionada por dos cosas principales por las cuales se da o se desarrolla esta enfermedad, sin distinción de edad o sexo. Y lo más importante que podemos recalcar de aquello es
que se puede producir mi diabetes por una resistencia a la insulina o por una insuficiencia en la producción de insulina por parte de las células pancreáticas ubicadas en los islotes de Langerhans de nuestro órgano. Ahora, ¿a qué me refiero con la resistencia a la insulina o insuficiente producción? Puede ser por cualquiera de las dos. Esto determina la velocidad del consumo de las células por parte del músculo y las células por parte del hígado. La resistencia a la insulina se refiere a cómo los receptores de insulina de cada una de las células de mi hígado y de mi músculo receptan esa insulina para metabolizar y guardar en las células cuando detectan cantidades de insulina en sangre demasiado altas. Es decir, esto es lo que ocurre normalmente en nuestro organismo cuando estamos ingiriendo algunos alimentos, cuando comemos alimentos que tienen, que elevan mi azúcar en sangre. Nuestro organismo es tan inteligente que lo detecta, el páncreas secreta esta hormona, activa las células del hígado y del músculo, que son los principales reservorios de la glucosa, y en el momento en que empieza esta hiperglicemia o esta glucosa circundante en mayor cantidad en nuestro torrente sanguíneo, activa estos receptores y introduce la glucosa dentro de estas células para mantener los niveles de glucosa en sangre normales. Comamos lo que comamos, siempre el cuerpo trata de que la glucosa en nuestra sangre se mantenga siempre en niveles normales para que todo el organismo pueda trabajar de manera adecuada y todos los órganos trabajen de manera adecuada. Y de igual manera ocurre con la insuficiente producción de insulina. Es decir, que la cantidad que secreta de hormona insulina por parte del páncreas no es la cantidad que se necesita para disminuir esta cantidad de glucosa que se encuentra en mi torrente sanguíneo inmediatamente en el momento que yo consumo alimentos. Ahora, cabe mencionar que existe el rango de normalidad en el que mi organismo trata de mantener los niveles de glucosa en sangre normales y que este mismo suele ser variable de acuerdo a diferentes características tanto de la persona, características fisiológicas, como características internas o características de la enfermedad en sí. El rango normal estimado es de 60 a 100, otras personas suelen describirlo entre 70 a 110, otras personas indican que puede llegar de 70 a 120 normal. Como les indico, todo es de acuerdo a la fisiología de cada persona y demás características que podemos identificar y que vamos a detallarlas más adelante. Obviamente, en el momento en que consumimos alimentos de cualquier tipo, procesados o naturales, entendemos que hacemos el proceso de la digestión que comienza desde la boca y se debe el plazo normal entre 2 horas después de haber consumido el alimento y que ya se encuentra la glucosa en nuestro torrente sanguíneo, el rango normal es hasta 130 y en otras ocasiones asimismo debería estar en 140. Una vez ingerido alimentos, cabe recalcar. Y todo este rango es dependiendo también las características fisiológicas del paciente. Es decir que si yo consumo un alimento, por más preparado que sea, por más que yo en la cantidad exagerada que sea que contenga de carbohidratos, de frituras, etcétera, que elevan mi glucosa en mi sangre, pero si yo soy una persona joven o yo soy una persona adulta mayor, este rango de normalidad de glucosa circundante después de 2 horas de haber consumido va a variarme bastante, porque, como les menciono, nuestro organismo es diferente en cada una de estas características, en edad, en la presentación de la patología, en nuestras actividades propias en sí. Ahora, como les había mencionado, el páncreas secreta un sinnúmero de sustancias y hormonas que nos ayudan al control de esta glucosa.
Una de ellas es la insulina, como les había mencionado, que es la que me ayuda y controla los niveles de glucosa que yo puedo tener en circundante en el torrente sanguíneo. Pero otro es la hormona glucagón, se denomina así, y esta en cambio me ayuda a la degradación de la glucosa que yo tengo reservada en mis células del hígado o del músculo. Es decir que si la insulina o mi páncreas detectan que yo tengo, después de una comida, detectan que yo tengo una glucosa en sangre demasiado elevada a lo normal, la insulina sale, coge toda esa glucosa que se encuentra en exceso y comienza a guardarla en las células que son reservorios en el hígado y en el músculo, dejando la cantidad normal. Y de igual forma, en los lapsos y tiempos en que yo no realizo una comida o paso ayunos prolongados durante mucho tiempo por X motivos o factores, ¿qué es lo que hace de igual manera mi páncreas? Detecta que no se encuentra en mi sangre el rango normal de glucosa o de la energía que necesita mi cuerpo para poder sobrevivir y produce glucagón. En el momento en que excreta este glucagón, este se dirige directamente a las células del hígado, a los hepatocitos, que son los que se encargan de reservar toda esa glucosa que la insulina guardó por exceso. Entonces el glucagón acude a estos reservorios y en el momento que detecta niveles bajos, permite la creación de esta glucosa que me va a servir para energía y la deposita en el torrente sanguíneo. Es decir, que permite la reabsorción de esta glucosa almacenada en la sangre y obviamente de ese modo ya volvemos a tener la energía que necesita mi cuerpo para cumplir las actividades o funciones vitales. Cabe mencionar que dentro de este paso es muy importante que estas dos principales hormonas se lleven a cabo y que detecten los niveles no normales en mi torrente sanguíneo, puesto que existen órganos, como es el cerebro, que ocupa el 25% de azúcar que yo tengo en mi sangre o que yo consumo, el que está circundante, no el que está almacenado. Entonces, mi cerebro, para poder sobrevivir, solo necesita de glucosa, que es el carbohidrato que yo tengo en mi sangre, no ocupa ningún otro tipo. En algunos casos puede haber alguna persona que diga, pero si no tengo estos reservorios de carbohidratos, puede coger de la grasa que tengo en exceso. No, el cerebro, el sistema nervioso, neuronas, es el único órgano que funciona netamente con glucosa. No funciona con ningún otro nutriente, no funciona con ninguna otra molécula de energía. Que tenemos varias moléculas que me aportan energía, la grasa, proteínas, pero el cerebro es el único que funciona con este tipo de energía, por tanto, el páncreas se encarga de mantenerlo alimentado de energía para que continúe funcionando. En el momento en que uno de los dos sistemas recae, voy a comenzar a tener fallas a nivel neuronal, a nivel de sistema nervioso. Ahora, ¿cuáles son las causas por las que yo puedo llegar a tener diabetes? Primero que nada, y esto es como cultura general, el sobrepeso y la obesidad. Este es un factor importante y decisivo en el momento del aparecimiento de la diabetes mellitus tipo 2. ¿Y por qué menciono aquello? Entendemos que ahora la sociedad, y más aún pasando una emergencia sanitaria, en donde nos ha llevado obligatoriamente a un confinamiento o una disminución considerable de nuestras actividades diarias, de nuestra actividad física diaria, y todo aquello se ve reflejado en el incremento de los niveles de sedentarismo. Entonces, este sedentarismo, el trabajo virtual, el trabajo en el computador, me lleva a un consumo de
a un consumo de alimentos, es decir, yo veo un mayor aporte de la ingesta, pero un menor gasto. Es decir, que solamente estoy consumiendo, pero no estoy utilizando esa energía o esos alimentos que yo estoy consumiendo. ¿Y qué es lo que pasa? Comienzan a almacenarse, ya que no los utilizo, ya que no los metabolizo. Entonces, este almacenamiento del consumo que yo estoy teniendo diario, y más aún sumado el sedentarismo, y más aún sumado la mala alimentación que yo tengo diariamente, esto provoca que esto se almacene como grasa en mi cuerpo. ¿Qué es lo que ocurre con esto, con esta grasa en el momento que se almacena en mi cuerpo? Comienza a segregarme a mi torrente sanguíneo mayor cantidad de glucosa. ¿Y qué es lo que provoca esto? Que mi páncreas se detecte mayores veces en el torrente sanguíneo elevados niveles de glucosa y por lo tanto empiece a secretar más la hormona insulina y empieza a trabajar más y empieza a tener un excesivo trabajo que puede llegar a la larga a presentarme este problema como es la diabetes, porque estoy sobrecargando a mi páncreas para la creación de esta hormona como es la insulina, para que me controle mis niveles de azúcar en mi sangre provocados a la ingesta excesiva y la disminución del gasto y ocasionándome la obesidad. Otra de las causas es la inactividad física, justo lo que les había mencionado con respecto al tema del sedentarismo. Y no solamente que se ha visto ahora por el tema de la pandemia. Muchas de las personas interpretan que acudir al trabajo, hacer actividades domésticas, es hacer actividad física. Y no lo es. La actividad física se refiere a concentración en esa actividad que yo estoy realizando. En el momento en que yo realizo una concentración neta en trotar, caminar, correr, hacer cualquier tipo de deporte, me permite que todos mis órganos estén concentrados netamente en el gasto de lo que yo estoy consumiendo, provocando de ese modo que toda la grasa excesiva, todo lo que yo he comido en exceso, se ocupe para crearme el tipo de energía que necesito para hacer esa actividad física o hacer ese deporte que yo estoy haciendo. Entonces, es importante tener una concentración. En el momento en que nosotros hacemos las actividades domésticas, en el momento que acudimos al trabajo y demás, estamos en movimiento todo el día, sí hay un consumo, pero no es del tipo del que necesitamos para la disminución del peso y no provocarnos un sobrepeso y no provocarnos un trabajo excesivo del páncreas y no provocarnos una diabetes. Antecedentes familiares. Es otra de las causas por las que es posible generar esta enfermedad metabólica. Los antecedentes familiares tienen mucho que ver la genética, puesto que está evidenciado que la genética consta en mi probabilidad para tener diabetes en un 30%. Es decir, que si yo tengo familiares, tíos, abuelos, mamá, papá, hermanos, que tienen o han tenido, han desarrollado esta enfermedad metabólica, quiere decir que yo soy un 30% probable que la genere también. Claro está, si yo no tomo las medidas pertinentes y yo continúo con mi sobrepeso y mi inactividad física. Y si yo, en cambio, comienzo a tomar las medidas sobre mi alimentación y mi entorno para evitar esa enfermedad, esta probabilidad del 30% disminuye. La inadecuada alimentación. Es frustrante para muchas personas tener conocimiento de que si yo no como bien, puedo generar esta diabetes, pero no sé cómo hacerlo. Hay muchas personas que de verdad tienen problemas psicológicos o tienen problemas de hábitos o tienen problemas de entorno externo, todo lo que les
rodea, que les evita, que les evita tener una adecuada alimentación también. Entonces, esto va a provocar también que se genere los mayores niveles de glucosa en sangre y, obviamente, como les mencioné, el incremento en el trabajo de mi páncreas para mantener los niveles de glucosa normales. Los triglicéridos, el colesterol elevados es otra de las causas asociadas a la alimentación, pero ¿qué ocurre con los triglicéridos y colesterol sobre los niveles normales, 150 y 200 miligramos sobre decilitro respectivamente? Es que comienzan a deteriorar las paredes arteriales de mi corazón y ocurre que yo empiezo a generar también otro tipo de enfermedad, empiezo a tener otro tipo de enfermedad asociada a la diabetes, como es la hipertensión también. Con este tipo de triglicéridos y colesterol, puedo yo también tener en la sangre mayores niveles de glucosa y por ende un mayor trabajo pancreático. Infante macrosómico, ¿por qué pongo este tema infante macrosómico? Tiene muchísimo que ver la alimentación que yo tuve en la infancia para la generación de diabetes en la adultez. Actualmente existen estudios en donde me indican que si yo tuve una alimentación la cual es bastante importante hasta los 2 años y hasta los 5 años, pero con mayor prioridad hasta los 2 años, en donde yo no fui alimentado correctamente, la alimentación complementaria que tuve de bebé fue la equivocada, en lugar de introducirme primero unos alimentos más suaves que otros, la introducción temprana de ciertos alimentos cuando todavía debo consumir leche materna, la introducción de alimentos procesados, preparados, cuando no debo consumirlos definitivamente en esa edad. Todo esto me genera en la infancia el sobrepeso y la obesidad, es decir, una macrosomía. Y esto me generaría en la adultez una mayor probabilidad de poder padecer la diabetes mellitus tipo 2. Consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de padecer esta enfermedad metabólica? Los órganos que principalmente se ven afectados, tenemos el riñón, ojos, nervios periféricos y corazón. ¿Por qué nos afecta la diabetes mellitus al riñón? En el momento en que empiezo a tener una hiperglicemia, mis niveles de glucosa en sangre están elevados, mi páncreas ya comienza a tener fallas, tengo resistencia a la insulina, tengo una producción baja de insulina y yo tengo hiperglicemias recurrentes. Yo ya padezco esta enfermedad, no la tengo controlada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la consecuencia más importante en el riñón? Mi torrente sanguíneo, obviamente, como sabemos, pasa por todos lados, por todo mi cuerpo, y si acude a ciertos órganos, como en el caso del riñón, con niveles elevados de glucosa en sangre, comienza a deteriorar mi filtrado glomerular. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con ese filtrado? Yo empiezo a tener proteinurias. Es decir, ese es uno de los indicadores que me ayudan a saber si ya estoy empezando a tener una falla renal. El hecho de que yo esté desechando proteínas por medio de la orina quiere decir que mi riñón ya no está filtrando como es debido. Quiere decir que mi riñón ya no me retiene las cosas importantes que yo necesito retener en mi cuerpo. Recuerden que nuestro riñón se encarga de filtrar y botar, excretar todo lo que no necesitamos y obviamente regresarlo regenerado a nuestro cuerpo, lo que sí me va a servir. Y si yo detecto que yo comienzo a desechar proteínas en mi orina, quiere decir que mi deterioro renal ya comenzó y no va a parar, a menos que yo controle mi enfermedad. A partir de esta nefropatía diabética, yo puedo llegar a tener ya un deterioro renal constante hasta llegar a la falla renal, insuficiencia renal tipo 4, en donde yo ya necesito de una ayuda externa que me supla las funciones de mi riñón y tenga que hacerme diálisis. Otro de los órganos que se ven sumamente afectados por esta diabetes son los ojos. ¿Qué es lo que ocurre con los ojos?
De igual forma, el torrente sanguíneo es todo. Dentro de los ojos nosotros tenemos una parte en donde se denomina retina. ¿Qué es lo que pasa con la retina? Tenemos vasos sanguíneos que irradian la retina del ojo y si estos vasos sanguíneos se encuentran con la glucosa elevada en sangre, me sigue deteriorando estos vasos sanguíneos y en algunos casos suelen inflamarse los vasos sanguíneos, me excretan cierto líquido y este deterioro, este daño comienza a ser progresivo y constante de acuerdo a los niveles de glucosa que yo tenga en sangre, lo cual me puede conllevar también a una ceguera total. Es así que se denomina la retinopatía. Ahora, ¿qué pasa con los nervios periféricos? ¿A qué se refiere? ¿De qué se trata esta consecuencia realizada por una diabetes maltratada? Es que se denomina neuropatía diabética porque de igual manera mi torrente sanguíneo está irradiando los nervios, todos los nervios de mi cuerpo. Específicamente, y los que más son afectados son los que se encuentran en las extremidades, como por ejemplo las piernas, los pies. ¿Qué es lo que suele pasar? ¿Cómo se manifiesta principalmente? Y esto es lo que se suele ver en casi todos los pacientes, es que acuden a consulta mencionando que tienen parestesias, que son como hormigueos, calambres, en algunas ocasiones dolor y en otras ocasiones pérdida de sensibilidad en estos nervios, en estas neuropatías que ya tenemos en los nervios de las extremidades. Y es aquí donde se suele presentar el tema de las amputaciones de dedos, de pies. Es decir, cuando ya tenemos una diabetes sumamente descompensada que me ha ido degenerando el tema de los nervios en mis extremidades inferiores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como yo ya tengo una pérdida de la sensibilidad porque la glucosa en sangre prácticamente ha deteriorado mis nervios en los pies o en las piernas, yo no siento. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando yo uso zapatos, de tanto caminar puedo yo generar una ampolla. Yo no la siento porque ya perdí la sensibilidad. Entonces, ¿qué ocurre con esta ampolla? Como tengo niveles elevados de glucosa en sangre, esta ampolla tiende a ser expuesta a microorganismos porque tengo hiperglicemia, porque tengo mi glucosa excesiva en mi sangre. Es decir, que yo voy a ser propensa a tener infecciones por esas llagas que se ocasionaron en mis pies. Y como no las siento, yo dejo que continúen. En el momento en que continúan, estas llagas en los pies que yo no estoy sintiendo no se curan por los niveles precisamente de glucosa en sangre. Es decir, a más de que soy propensa a infecciones, también soy propensa a tener una mala circulación. No se me curan mis heridas. ¿Y qué es lo que ocurre? Esta infección o esta herida expuesta comienza a avanzar, complicando la vida también de los pacientes. Entonces, ¿cuál es la opción del médico? Amputar, para que la infección no llegue a otros órganos. En el caso del corazón, ¿qué es lo que ocurre con esto? El corazón, cuando yo tengo niveles excesivos de sangre en mi corazón, suele suceder que está relacionado con la aterosclerosis, como les mencioné anteriormente. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Compromete las paredes de las arterias y en el momento en que compromete las paredes de las arterias, las debilita, comienza a elevar mi presión arterial y no solamente la presión arterial, tengo el aparecimiento de varias enfermedades coronarias, tengo la enfermedad cerebrovascular, tengo derrames cerebrales, etc. Entonces, es por eso que todo el mundo menciona que si aparece una enfermedad, automáticamente está ligada con la otra. Ambas enfermedades metabólicas son hermanas. Cuando aparece la una, si yo no la controlo, aparece la otra. Cualquiera de las dos que aparezca en primer lugar.
Entonces, es por ese motivo que las consecuencias de una diabetes es la afectación de estos principales órganos que no tienen retroceso si existe un deterioro, no tienen un retroceso, pero sí es evitable. Ahora, ¿cómo saber yo si ya estoy presentando un cuadro de diabetes mellitus tipo 2? Aunque el cuerpo puede producir insulina, no es suficiente, no le sirve. O el cuerpo no puede responder correctamente ante los defectos, que es lo que les mencionaba de la resistencia. Y esta hiperglicemia en mi sangre provoca un sinnúmero de síntomas, no solamente en ciertos órganos, sino en todo el manejo de mi sistema en sí. Es allí en donde aparecen las mencionadas famosas 4P de la diabetes: polidipsia, poliuria, polifagia y en algunas ocasiones la pérdida de peso en el aparecimiento de la enfermedad. La polidipsia se presenta cuando las personas tienen una ansiedad excesiva por el consumo de alimentos y algunas tienen una mayor atracción de los carbohidratos simples, es decir, alimentos como dulces, galletas, etcétera. Polidipsia. En cuanto a la, polifagia, en ese sentido, tienen mayor ansiedad por el consumo de alimentos. La polidipsia se presenta, en cambio, cuando el paciente comienza a sentir la sensación de sed. Tiene mucha sed anormal, es bastante anormal, constantemente boca seca, mucosas secas, siempre el paciente, inclusive en horas de la noche, se siente desesperado, tiene que consumir líquidos, se siente la necesidad de consumir líquidos. Poliuria. La persona comienza a realizar mayores micciones, es decir, que la orina es bastante abundante, es frecuente el número de veces que acude al baño, inclusive sin haber ingerido líquidos previamente. Y la pérdida de peso que también se presenta en el momento de un diagnóstico de diabetes. Es muy común que la persona comience a perder peso sin haber realizado ningún tratamiento o ninguna actividad física. Entonces, esas son las cuales ya comienzan a indicarme a mí que yo necesito hacerme exámenes de mi glucosa en sangre para yo saber si tengo o no esta enfermedad. La falta de energía y sueño también es otra de las cosas que también se presentan. Hormigueo o entumecimiento de manos y pies. Esto está estrechamente ligado con el torrente sanguíneo y sus manifestaciones con los demás órganos, específicamente de músculos y nervios en extremidades inferiores. Infecciones fúngicas en la piel recurrentes, como les había mencionado. Siempre que yo vaya a tener mi glucosa elevada en sangre, siempre voy a ser propensa no solo a infecciones fúngicas, sino también expuesta a todo tipo de microorganismos y constantemente voy a tener infecciones. Este es el caso recurrente de lo que se ha podido evidenciar en embarazadas. En el momento que una paciente embarazada una paciente que tiene diabetes gestacional comienza a tener infecciones frecuentes en la zona genital, lo cual pone en peligro la vida del feto. Lentitud en la curación de orinas, igualmente estrechamente relacionado con la neuropatía, y visión borrosa relacionado también con los órganos de la visión. Ahora, una vez hablado específicamente sobre la enfermedad, una vez entendido cómo funciona la enfermedad en simples pasos, una vez que sabemos que necesitamos mantener nuestros niveles de glucosa en sangre en un estado normal, porque en el momento que yo tengo diabetes yo no tengo cura, eso es conocido por todos, la diabetes no tiene cura, pero puede ser controlada. Y este control me va a ayudar a prevenir todas las complicaciones que ya mencionamos antes. Ahora, existe mucha gente que acude directamente al tema farmacológico.
Hay gente que les coge de sorpresa la patología, no la entienden, no saben cómo llevarla, no saben cómo compartir con el resto de su familia, sabiendo que yo tengo esta enfermedad y no puedo cuidarme. ¿Y qué es lo que acuden más sencillo? Es el tema de la medicación. Y yo inicio con medicación de metformina una vez en el día, después yo continúo porque la enfermedad no se me controla sola, yo continúo con mis mismos hábitos como que no tuviera enfermedad, acudo a una segunda medicación en un segundo tiempo del día, después esta medicación no me sirve y yo comienzo a hacer ingesta de medicamentos combinados, de principios activos combinados, es decir, reforzando la medicación porque no, evidentemente no me sirve, yo sigo descompensada con mi diabetes. Después de haber consumido, de tener 3 medicamentos al día, 2 combinados antidiabéticos orales, ¿qué es lo que yo hago? Como último paso, la insulina. Es lo común que se hace en tema de tratamiento farmacológico y es lo que suelen hacer los médicos, acudir a la insulina como último paso en el momento en que yo detecto que mi diabetes no se encuentra controlada. Y es allí en donde el paciente dice, no más, yo no puedo hacerme las inyecciones diarias, yo no puedo hacerme las inyecciones después de cada comida, yo no puedo hacerme este tratamiento. Y lo dejan. Y ha sido un fail total, tanto en medicación como en el uso de inyecciones de insulina, que obviamente también tiene que ser controlada y calculada por el paciente, puesto que una mayor aplicación de insulina en diferentes horas del día también me puede conllevar a tener otras complicaciones de mi enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que hace el paciente? ¿Qué es lo que hace la persona con diabetes? Desecha totalmente, se cansa del tratamiento farmacológico y deja la salud a lo que Dios desee que ocurra con su salud. Entonces, es aquí en donde yo me permito comunicarles a ustedes que existe el tratamiento no farmacológico, existe el control de la enfermedad, inclusive sin la toma de medicación. En consulta he tenido bastantes pacientes que se han permitido disminuir la medicación que consumen diariamente porque sus niveles de glucosa en sangre se encuentran controlados solamente con la alimentación. Todos entendemos y para todos es cultura general que se debe comer más verduras y frutas, que se debe ingerir menos carbohidratos, menos arroz, menos pan, que se debe consumir menos carne, menos todo. Y tienen en su mente que debo comer más ensaladas y debo comer más frutas y se acabó. Pero no es así. En el tema del tratamiento de la enfermedad de diabetes con respecto a la alimentación que se realiza, va mucho más allá que el hecho de consumir solamente frutas y solamente verduras, lo cual tampoco es posible porque no me ayuda a tener una glucosa normal en mi torrente sanguíneo. Y yo debo aprender a distribuir bien y hacer la dieta correcta para mantener sin medicamento mi diabetes controlada. Yo les he puesto aquí una diapositiva que se denomina índice glicémico, porque no muchas personas lo conocen y si lo conocen lo dejan de lado. Pero es bastante importante que en mi alimentación diaria como paciente diabético, tener conocimiento sobre este índice glicémico en el momento de la ingesta de los alimentos. ¿Qué es este índice glicémico? Es el efecto que me da el alimento sobre los niveles de azúcar en mi sangre una vez ingeridos. ¿Qué puedo decir con esto? Es decir que tengo alimentos que pueden elevar unos más que otros el nivel de glucosa que yo tengo en mi sangre y yo puedo ya conocer cuáles son esos alimentos que me elevan más rápido mis niveles de glucosa y yo puedo también hacer una distribución de aquello, lo cual es un poco, hay que tener presente cuáles son los alimentos, cuáles son los que me elevan mi glucosa y me ayuda a mí también tener un control sobre mi alimentación, un poco más básico, más sencillo, más rápido.
Pero obviamente no necesito solamente del índice glicémico para controlar mi diabetes, cabe recalcar. Dentro del semáforo de alimentos con índice glicémico, yo puedo evidenciar que tengo que ciertos alimentos tienen un índice glicémico bajo, otros un índice glicémico medio de entre 69 a 50 y otros con un índice glicémico muy alto. Es decir que dentro del bajo yo puedo tener frutos secos, leche, yogur, quesos, legumbres, duraznos, pera, kiwi, frutas, demás vegetales. Pero algunas personas suelen preguntarse y dicen, ¿por qué yo tengo, por qué el índice glicémico más bajo están los frutos secos? Están la leche, el yogur, si tienen grasa, me pueden elevar mi glucosa en sangre. Pero depende muchísimo el tipo de cómo estoy consumiendo. Por ejemplo, si yo consumo una leche que se encuentra deslactosada o descremada, que no es lo mismo, pero si yo ingiero este lácteo descremado o deslactosado, me va a proporcionar a mí un índice glicémico en mi sangre mucho menor. Ahora, si yo mezclo este índice glicémico bajo, es decir, que yo me puedo comer algún alimento como son los frutos secos, que me indican que tiene un índice glicémico más bajo. La cantidad tiene mucho que ver también, cabe recalcar. Si yo mezclo los alimentos que tienen índice glicémico más bajo con un alimento que tiene índice glicémico medio, yo puedo hacer de ese modo una distribución y un control en mi alimentación diaria y yo poder llevar también controlada mi diabetes. Les he puesto aquí también que los carbohidratos. Hay personas que le temen muchísimo. En el momento en que escuchan tengo diabetes o soy propensa a diabetes o no quiero enfermarme de la diabetes, asocian carbohidratos. Y en ese momento dice, no voy a comer más arroz, no voy a comer panes, no voy a comer harinas, voy a dejar totalmente los carbohidratos. ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? Empiezan a tener un temor que no se encuentra bien sustentado y que es, en pocas palabras, inexcusable. ¿Por qué? Los carbohidratos, existen algunos carbohidratos que ayudan, que tienen el índice glicémico más bajo que otros, que ayudan a que mi glucosa en sangre se mantenga en parámetros normales. No todos los carbohidratos son malos, no todos los carbohidratos y la cantidad que yo ingiera me va a descompensar, no. Tenemos los carbohidratos complejos que tienen una glicemia lenta, es decir, que la cantidad de fibra que contiene el carbohidrato va a hacer que en el momento en que yo lo ingiera, pase el tema de la digestión y esta digestión al torrente sanguíneo es más lenta y me va a proporcionar durante horas prolongadas una glucosa en mi torrente sanguíneo y no va a ser todo de golpe, no me va a elevar, no me va a hacer picos de glucosa rápidos en mi sangre. Entonces, esto es lo que ocurre con carbohidratos complejos. Por eso son beneficiosos, porque no van a hacer que se descompense mi diabetes, porque me van a dar lento y prolongado glucosa. No ocurre lo mismo con los carbohidratos simples, que en cambio hacen que yo tenga una glicemia más rápida, que hacen que el proceso de digestión no se demore y acudan rápidamente al torrente sanguíneo. Cuestión de minutos, cuestión de horas, menos de horas. Eso es lo que ocurre con el tema de los carbohidratos y la diferenciación de estos carbohidratos también en el índice glicémico. Ahora, este índice glicémico no quiere decir que todos los alimentos que están aquí, ok, o sea, si tienen índice glicémico bajo, yo puedo consumirlos, puedo consumir más de estos que otros. Y esos son los permitidos para yo consumirlos todos los días. No, tiene mucho que ver también la cocción. Tengo algunos alimentos que aquí en la presentación, en mi semáforo de índice glicémico, me dan un índice glicémico bajo. Pero en el momento en que yo someto a cocción, me eleva mi glucosa y eso es lo que ocurre con las frutas. Cuando yo pongo a cocción una manzana, una pera, las frutas me elevan la glucosa que me pueden otorgar en el torrente sanguíneo.
la cocción. Y eso es lo que ocurre en algunos alimentos. Es decir, que este índice glicémico en el semáforo que yo tengo que saber diferenciarlo bien y tengo que saber hacer una distribución y una clasificación en el consumo en crudo y otros en consumo en cocinado. También este índice glicémico se ve afectado por la preparación. ¿Qué es lo que ocurre con la preparación? Si yo realizo el corte, la trituración o el molido de ciertos alimentos, también van a ayudarme a modificar este índice glicémico. Si yo tengo uno que es más bajo, yo lo trituro, lo modifico, lo muelo, etcétera, y en el momento en que yo hago eso, disminuyo sus partículas, y en el momento en que yo disminuyo sus partículas, disminuyo su carbohidrato, se me va a hacer más rápida su absorción en mi sangre, y por tanto me va a elevar más rápido los niveles de glucosa en mi sangre. La combinación es muy importante, como les había mencionado, si yo juego con los alimentos, es decir, yo consumo un alimento que es de bajo índice glicémico, que no me va a subir la glucosa en la sangre, y lo combino con algo que probablemente sí me va a aumentar mi glucosa en mi sangre. Y de ese modo yo puedo consumir de toda la variedad, pero controlado y combinado, y yo puedo mantener mi glucosa en sangre. Es decir, que no tengo que satanizar ningún alimento, ningún nutriente. Mientras lo sepa combinar y consumir, puedo consumir de todo. A excepción de los que tenemos como azúcares simples, que son azúcar, miel, mermeladas, dulces o golosinas, que eso sí, al menos yo con los pacientes diabéticos, completamente vetados, porque como les había mencionado, me provocan una glicemia rápida. Antes de hablar sobre el plan de alimentación, cabe mencionar que hay que tener en cuenta que yo tengo la diabetes todo el tiempo. Yo no tengo una diabetes de vez en cuando, yo no tengo una diabetes por horas. Yo tengo una diabetes en todo momento, desde que me despierto hasta que me duermo, desde que como, desde que trabajo, todo el tiempo. Y usualmente se suele escuchar en pacientes que mencionan es que voy a comerme en la mañana, comí bastante cargado de carbohidratos en la mañana, pero en la tarde voy a comer menitos y por eso mi glucosa ya va a estar controlada. En el momento en que yo hablé de combinación, me refería en el momento del tiempo de comida, no durante todo el día. La combinación debe ser en el momento en que yo voy a ingerir alimentos, en el momento en que desayuno, en el momento en que almuerzo, en el momento que meriendo. No, si en la mañana como poquito, en la tarde puedo comer mucho. Porque yo tengo diabetes todo el tiempo y mi sangre está circundando todo el tiempo por mis órganos. Y así sea que yo coma menitos en la mañana, pero bastante en la tarde, en ese bastante, en ese momento, le doy opción a esa hiperglicemia de acabarme con todos los órganos y presentarme las complicaciones que ya mencioné. Ahora, para la elaboración de un plan de alimentación, ¿cómo yo sé qué debo hacer para mantener mi diabetes controlada? Porque yo tengo todos los conocimientos, pero no se trata solo de enfocarme en algo de que no voy a consumir esto o solamente voy a dejar de hacer aquello. No, es todo un conjunto que me ayuda a tener una diabetes controlada y evitar tener las complicaciones, tener un mejor estilo de vida y una mayor esperanza de vida también. Para la elaboración del plan de alimentación, para yo iniciar con mi plan de alimentación, se debe tomar en cuenta muchísimo, y es un factor importante, el tratamiento farmacológico que está llevando la persona. Es decir, que hay que tener muchísimo cuidado, no cualquiera puede hacer cualquier dieta. Hoy en día podemos ingresar en el internet, ponemos en Google, ahora que estamos más afianzados con el tema de la tecnología, buscamos en Google y ¿qué es lo que encontramos ahí? Dieta para tal cosa, dieta para bajar de peso, dieta cetogénica, dieta, come así, toda esa información que nosotros tenemos acceso no es para todos, no me sirve para todos. Yo tengo que ver lo que me va a servir, tiene que ser algo personal, tiene que ser algo integral, no lo que yo puedo ver o lo que le funcionó a la otra persona. En cuanto al tratamiento farmacológico, ¿qué es lo que ocurre? Si yo ya tengo una persona que tiene diabetes y que ya está con antidiabéticos orales,
si yo tomo una dieta que no me corresponde, que no empata con el tratamiento medicamentoso que yo estoy teniendo, ¿qué es lo que ocurre? Puedo llegar a bajar demasiado mis niveles de glucosa en sangre. Y en el momento, porque de por sí el medicamento me baja mi nivel de glucosa en sangre para mantenerme bien, es decir, me hace las veces del páncreas. Pero si yo también sigo una dieta que acabo de ver en el internet, puedo bajar aún más. Y tengo órganos, como les había mencionado, que necesitan glucosa todo el tiempo para realizar sus funciones vitales. Entonces, o en otro caso, tengo un tratamiento farmacológico, pero yo hago otra dieta, por ejemplo, la dieta en la que he escuchado, la dieta de la piña, que es para bajar de peso. Y yo empiezo a consumir más alimentos que me empiezan a elevar demasiado. Entonces, yo estoy dejando obsoleto el tratamiento farmacológico porque no me está ayudando. Entonces es bastante importante hacer la adecuación de la dieta junto con el tratamiento farmacológico. O en el caso de las insulinas, de igual manera, cuando yo estoy aplicándome una insulina por una vez al día o las que son de rápida asimilación, que tengo que ponérmelas después de cada comida, es muy importante también saber qué es lo que yo voy a comer para cada tratamiento. El fraccionamiento de las comidas es otra cosa importante. No es el mismo fraccionamiento para todas las personas. ¿Qué es lo que dice en internet? ¿Qué es lo que dicen las personas? ¿Qué es lo que dice la vecina? Tienes que comer 5 horas. Pero no es así cuando una persona diabética ha consumido toda su energía que está en su sangre, consumió toda su energía que está en su sangre, pero sigue trabajando más horas en la noche. Trabaja hasta las 1 de la mañana y ya consumió todo el azúcar que tiene en su sangre. Entonces puede llegar a quedarse sin glucosa sanguínea y puede ayudarme a la falla de ciertos órganos. Entonces, el fraccionamiento de las comidas tiene vital importancia con respecto a todo lo que hacemos, a cada persona, qué es lo que nos gusta, etcétera. No podemos hacer lo mismo. Inclusive en los diabéticos es recomendable que hagan 6 a 7 comidas diarias. No la cultura general que todos mencionamos, 5, tienes que comer 5 comidas diarias y ese discurso les decimos a todos. No, en el caso de una persona que ya tiene una patología, es importante el fraccionamiento de las comidas que sea debidamente organizado junto con el paciente, solo para ese paciente. Los horarios de alimentación. Los horarios de alimentación tienen muchísimo que ver, puesto que no es lo mismo yo realizar el consumo de estos alimentos en el desayuno, que yo voy a ocupar esa energía que estoy consumiendo, voy a ocuparla a lo largo de todo el día, no es lo mismo que consumir estos mismos alimentos en la noche, cuando ya me voy a dormir, o en la tarde, que no hago mucha actividad física, que no consumo mucha energía, que no estoy tanto en movimiento. Entonces, los horarios de alimentación tienen mucho que ver, al igual que el fraccionamiento de las comidas y el tipo de comida que yo voy a incluir en ese horario de alimentación. La cantidad y distribución de macronutrientes por tiempos. En el caso de los diabéticos, hay que jugar. Justo como les había mencionado con el tema del índice glicémico, hay que jugar bastante, puesto que yo no puedo dejar de comer ciertos alimentos porque me aportan ciertos nutrientes que me sirven para otros sistemas en el cuerpo. Es decir, yo no me puedo enfocar en mi patología y dejar insubsistentes otros flujos y procesos que pasan, que ocurren para mi funcionamiento vital. Entonces, la cantidad de distribución de macronutrientes, por ejemplo, podemos poner un incremento en proteínas en horas de la mañana, una disminución en carbohidratos en horas de la tarde, un incremento en vitaminas y minerales en horas de la noche. Todo es dependiendo a cada persona, la funcionalidad de cada persona. La actividad física. Esto también es individual, es personalizado. No es posible realizar la misma actividad física todas las personas, puesto que no es el mismo manejo, no es la misma funcionalidad del organismo en cada persona.
¿Qué es lo que ocurre? Una actividad física que hace una persona de 18 años con diabetes no me va a funcionar igual o seguramente no va a reaccionar igual mi cuerpo a que si la misma actividad la hace una persona que tiene 45 años y que posiblemente su diabetes estuvo más avanzada o que por la misma edad no lo puede realizar y no me está funcionando. Es decir, que la actividad física en una persona con diabetes de igual manera tiene que ser algo personalizado, no la cultura general que la vemos en internet diariamente. Las características fisiológicas del paciente, es decir, es bastante importante para la elaboración de un plan de alimentación, para el cambio de mi alimentación en el momento que yo tengo diabetes, es importante saber el sexo, primero que nada. No funciona el organismo igual en un hombre que en una mujer. El tema de la edad. Es bastante importante saber, y esto lo conocemos todos, mi cuerpo, mis órganos, la recepción de un medicamento, la recepción a una dieta no es igual la asimilación en una persona joven o en una persona adulta mayor o en una persona adulta. No es la misma recepción, no es la misma asimilación, no es la misma, no se ven los mismos resultados. Entonces, las características fisiológicas del paciente es lo primordial para evidenciar en el momento de iniciar un cambio en la alimentación de diabetes. El estado de la enfermedad. Esto es uno de los temas sumamente importantes que hay que tener mucho en cuenta en el momento de realizar la alimentación en un paciente diabético. No podemos recomendar lo mismo que recomendamos al otro paciente diabético. Es inaceptable realizar la impresión de las recomendaciones de diabetes y entregarlas como hojas volantes a todos los pacientes diabéticos que acuden a mí o a todas las personas diabéticas con las que yo converso. No es lo adecuado, puesto que, como justo les mencionaba anteriormente, una paciente diabética de 60 años con una diabetes que nunca se cuidó durante todo su tiempo, con una diabetes avanzada que ya manifiesta complicaciones, no es lo mismo realizar una dieta para esta persona sumamente descompensada de toda la vida, para otra persona que asimismo tiene 60 años, pero que su diabetes estuvo compensada durante más tiempo, que no presenta complicaciones. O eso en el caso de dos personas poniéndoles de la misma edad. Pero si yo, y de igual manera, yo tengo una persona joven de 30 años, tiene la diabetes, no se cuida con la diabetes, está descompensado, recién está con el aparecimiento de la enfermedad, o una persona asimismo joven que está presentando la enfermedad, pero que se encuentra compensado. Es decir, que el estado de la enfermedad tiene muchísima importancia. Inclusive, si ya la enfermedad presenta las complicaciones como las nefropatías, las retinopatías, porque en ese caso en el que yo ya detecto un daño en otros órganos porque mi enfermedad no estuvo compensada, yo ya tengo que hacer otra dieta. Es decir, ya no voy a darle la misma hojita o no voy a darle las mismas recomendaciones que le doy a otro paciente diabético porque está comprometido su riñón, ya tiene nefropatía diabética. Entonces yo ya tengo que restringir otras cosas porque ese riñón no me está funcionando. O un paciente que igual manera es diabético, pero ya está con problemas de neuropatía diabética y ya está a punto de perder el pie, tiene un pie que no se le está curando, que constantemente se le infecta. Entonces es otra dieta, de acuerdo al estado de la enfermedad. La situación económica. Muchas de las personas recomendamos ciertas cosas como de cultura general. Puedes comer manzana verde, come más vegetales. De ese modo se te controla la enfermedad. Pero es importante saber mi situación económica, porque probablemente, de acuerdo a mi situación económica, yo dejo de comprar otras cosas por comprar lo que me están recomendando y empiezo a tener una descompensación por eso. Y no probablemente de la enfermedad, sino que yo puedo generar la aparición de otras enfermedades. Es decir que la situación económica en el tema de las recomendaciones para una alimentación, una nutrición en la diabetes, tiene mucho que ver y yo puedo también trabajar con lo que la persona posee actualmente. No tiene que ser generalizado.
La accesibilidad, no es lo mismo yo hacer unas recomendaciones de alimentación a una persona que se encuentra en la sierra que a una persona con diabetes que vive en la costa, porque los alimentos a los que yo tengo accesibilidad no son los mismos y probablemente yo no voy a poder cumplir esa alimentación y voy a dejar de lado y me voy a descompensar. O probablemente estos alimentos que yo tengo en la costa y que los tengo en la sierra no me van a proporcionar la cantidad de glucosa o no me van a ayudar a mí en el momento de mi dieta diaria. Los hábitos alimentarios es otro punto sumamente importante en el tema de la alimentación de un paciente diabético. Los hábitos alimentarios tienen mucho para darme a mí la pauta de una alimentación. Es decir, yo no suelo desayunar porque en las mañanas no me da mucha hambre. O no suelo comer tanto en el almuerzo porque no me gusta sentirme tan lleno, o yo estoy acostumbrado a comerme a las 4 de la tarde tal cosa. Los hábitos alimentarios tienen mucho que ver para la elaboración de la alimentación de un paciente con diabetes. Los estilos de vida, si yo trabajo, a qué horas trabajo, si yo trabajo en turnos de toda la noche, si yo hago turnos de todo el día de 12 horas, como en el caso de personal de salud, o en el caso de personas que trabajan en plantas industriales que tienen que hacer turnos durante toda la noche hasta la madrugada, estilos de vida en que yo paso en reuniones durante todo el día y no tengo acceso a tener mi alimentación fraccionada. Todo esto se debe adecuar a cada persona. Y lo más importante, la predisposición al cambio. Es sumamente importante ver si un paciente tiene la intención de poder cambiar esos hábitos para mantener controlada la diabetes. Si no la tiene, hay que ir trabajando de a poco. No es un caso perdido. Si no la tiene, yo no puedo decir, es que esa persona no quiere cambiar, así que yo no voy a recomendar nada. No. Es algo que yo voy trabajando. Hay que ver el fondo del por qué no existe esta predisposición al cambio. Voy jugando, ¿cómo puedo hacer para que le empiece a gustar? Voy identificando qué es lo que le gusta hacer, en dónde puedo incluir este alimento, en dónde le puedo quitar, en dónde le puedo rebajar, qué es lo que le gusta comer. La predisposición al cambio tiene mucha importancia y es algo que se debe ir ganando poco a poco. Les he dejado, para no cansarlos más, una imagen al final de la diapositiva en donde menciona que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina. En muchos de los casos podemos mantener controlada nuestra enfermedad siempre y cuando yo pueda utilizar de una mejor manera y pueda distribuir de una mejor manera mi alimentación, siendo consciente de lo que yo ingiero, siendo consciente de a qué hora ingiero. Y de esa manera yo puedo mantener mi enfermedad controlada. Es más fácil y más sencillo que estar invirtiendo también en medicamentos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Génesis, por la charla del día de hoy. Estuvo súper interesante y muy bien explicado también el tema. Muchísimas gracias. Tenemos algunas preguntas. Bueno, Nelsi nos dice, excelente charla. Una pregunta. ¿La referencia del índice glicémico se puede aplicar en una dieta diaria en pro de prevenir la diabetes? Por supuesto. Todas las recomendaciones que nosotros que nos ayude a hacer un cambio en nuestros hábitos, todo absolutamente me sirve para prevenir la diabetes. Existen varios tipos, no solamente el índice glicémico, hay varias cosas o varios métodos que me pueden ayudar a disminuir el riesgo que posiblemente yo ya lo estoy teniendo para crear una diabetes. El tema de la selección de los alimentos, ahí sí quiero puntualizar algo porque no necesito ser estricto, no necesito yo enfermarme psicológicamente que tengo que evitar a como dé lugar la diabetes para no caer en esas complicaciones que atenten contra mi vida y yo por eso voy a empezar a restringirme de ciertos alimentos. No.
no hay que enfocarnos solamente en eso y traumarnos con el tema de los índices glicémicos y controlando y contando carbohidratos y viendo qué es lo que estoy comiendo todo el tiempo. Si yo no tengo diabetes, puedo hacer cambios y modificaciones en mi vida que me van a ayudar a no presentar la enfermedad, pero sin traumarnos tanto y enfocándonos solamente en una cosa. Pero sí, puedo hacer el uso del índice glicémico en combinación con otras formas de mi alimentación. Muchas gracias, Génesis. En cuanto, bueno, por estos tiempos de la pandemia y como que somos un poco más conscientes de nuestra salud y de la importancia del cambio de hábitos, entonces, en cuanto a la nutrición, ¿desde qué edad o cómo más o menos recomendarías que se haga la consulta con el nutricionista? ¿A partir de qué edad, con más frecuencia tal vez? Porque cuando somos jóvenes como que no nos interesamos mucho por esos temas, pero va pasando los años y ya tenemos patologías. Entonces, ¿en qué edad tú piensas que debería hacer estos controles con el nutricionista? Bueno, yo en consulta me gusta mucho tratar con pacientes desde la gestación, el parto, el nacimiento y todos los ciclos de vida, porque como les había mencionado, predispone bastante cómo llevaste tu alimentación en el momento en que estabas pasando de la alimentación complementaria a la lactancia. Importa muchísimo porque esto puede manifestarse o puede generarte una enfermedad en la adultez. Es más, todas las enfermedades en la adultez se ven enfocadas a cómo fue tu alimentación en la infancia. Una, dos. Ahora, actualmente, existe una mayor predisposición por adultos jóvenes a manifestar ya síntomas de diabetes o prediabetes. Y estamos hablando de adultos jóvenes de entre 35 años, 39, 40 años, es decir, ya vemos los síntomas de la diabetes. Entonces, no hay edad exacta para que una persona comience a acudir al nutricionista o comience a tomar o a personarse de todo lo que estamos consumiendo, pero sí sería bastante importante el control de mi alimentación a partir de que yo inicio ya la edad adulta, que es donde ya puedo tener un mejor control de lo que yo ingiero, a diferencia que como es cuando estamos niños y adolescentes, sino más bien ya a partir que yo comienzo la edad adulta joven, 18, 19, 20 años. Muchas gracias. Maritza nos está levantando la mano, no sé si quiere tal vez preguntar directamente, puede abrir su micrófono. Hola, buenas tardes. Génesis, ¿me escuchan? Sí, ¿cómo está? Buenas tardes, cuénteme. Génesis, felicidades, un tema interesante y muy didáctico. Génesis, mira, soy médica y pues trabajo aquí en Quinindé. Y aparte del hospital, trabajo en un centro médico que es tipo fundación. Entonces tenemos pacientes de muy bajos recursos del campo y pues ¿cómo llegar a ellos? O sea, ¿qué me recomiendas? Porque estoy en el proyecto formando un club de diabéticos. Entonces, estoy empezando, obviamente, por los controles básicos, tengo pacientes con muchas complicaciones, tengo pacientes con debut diabéticos en 27 años, o sea, pacientes de 27, 28 años de edad, con debut diabético que debutan con high, o sea, más de 500. Entonces, ¿qué me recomiendas en ellos, en las charlas? Porque yo estoy empezando a dar charlas de diabetes 2 veces al mes con los pacientes y obviamente con sus familiares, porque tengo pacientes de 60, 70 años, donde obviamente con quienes conviven sus hijos son los que deben de escuchar también las charlas para que sepan lo que es esta enfermedad, las complicaciones y obviamente también ayuden en su alimentación. Entonces, no sé qué me recomiendas en ellos, porque como lo explicaste, es diferente la dieta en cada caso, porque no todos tienen las mismas complicaciones. Unos tendrán una nefropatía diabética, un pie diabético, otros pueden tener una insuficiencia renal, unos pueden tener grado 1, 3, 5. Entonces, no sé cómo empezaría o qué me recomendarías, ya que acá no tenemos un nutricionista y por ende, si es que lo hay, creo que hay uno o dos,
mm, ¿cómo me explicaría para no ser tan explícita? O sea, no Sí. tienen ese tino, o sea, son nutricionistas y ya, pero no creo yo, y hasta la vez no he tenido alguien, no es que te alabe, ¿no? Pero o sea, que esté enfocada y que sepa hasta el concepto de diabetes, los tipos de diabetes que hay, entonces como que no sé qué me recomendaría. Sí, gracias Maritza por tus palabras igualmente. Es muy penoso tener profesionales, colegas, nutricionistas que impriman recomendaciones de diabetes, impriman recomendaciones de hipertensión y lo entreguen como hojas volantes en cada consulta. Es muy penoso, puesto que para elaborar una dieta para un paciente no tiene que ser generalizado. Como les dije, son varios puntos que hay que considerar para que funcione. Y es por eso que la mayoría de personas no siguen las recomendaciones de diabetes, porque desde el profesional que le atiende no ha generado la importancia. Peor, hacer que el paciente genere importancia sobre el control de su propia salud, de su propia enfermedad. Entonces sí es bastante penoso aquello, que todo sea generalizado cuando debería ser personal e integral. En cuanto al tema del manejo de grupos de personas con diabetes y principalmente de escasos recursos económicos, es bastante importante, como les había mencionado, primero que nada la predisposición al cambio. Hacer que esa persona se haga responsable de su salud, porque ¿qué es lo que pasa ahora? La mayoría de pacientes responsabilizan y dejan toda la patología a manos del médico. Ah, es que el médico no me atendió, es que el médico no me dio una buena medicación, es que el médico no me hizo bien el tratamiento farmacológico, por eso voy cambio y cambio de médico porque no me funciona o el uno y el otro. Pero en realidad no es así, no es culpa del médico ni del tratamiento farmacológico. Es la falta de responsabilidad que le estamos dando al paciente sobre su enfermedad. ¿Cómo yo hago nacer esa responsabilidad? Hay que trabajar muchísimo porque al menos en los casos de las personas adultas que ya tienen algo afianzado sobre sus estilos de vida y sus hábitos alimentarios, es algo complicado de cambiar, pero sí se puede realizar y tiene que ser de una manera progresiva y la lucha debe ser ahí sin morir en el intento. Con estos pacientes de escasos recursos económicos hay que darles todas las facilidades del mundo. Yo trabajé un tiempo en el Ministerio de Salud, en el distrito de La Concordia, donde atendía precisamente casos de diabetes y la gente de La Concordia tiene bastantes problemas económicos, sabe la situación de allá. Y a ellos se los empodera haciéndoles planes alimenticios o recomendaciones sobre qué alimentos usted tiene en su sector, qué alimentos yo identifico que puede comprar, qué alimentos yo identifico que le gusta comprar, que le gusta ingerir, y eso le da al paciente como la facilidad, porque el paciente dice, ok, no está tan complicado hacer una dieta, puedo hacerlo, y lo intenta. Y si yo sigo allí indicándole cada vez cosas nuevas, indicándole algo novedoso, mire, ¿qué le parece si hacemos esta combinación con aquella? ¿Qué le parece si hoy día ya no comemos esto, pero mañana sí, etcétera? Es decir, lo hago que él se empodere, lo hago que vea que la dieta es sencilla y de ese modo voy cambiando hábitos y voy controlando esa diabetes. Ya, Génesis, muchas gracias. Sí, si trabajaste en la Concordia de ley debes de saber lo de acá, porque Quinindé está a 45 minutos de la Concordia. Sí. Entonces, ¿sabes lo que yo les digo a ellos? Siempre les digo, o sea, en la consulta o cuando recién una charla tuvimos, entonces siempre les digo que son enfermedades que nunca te vas a curar, le digo, o sea, vas a morir siendo diabético, pero sí la puedes controlar para no llegar a las complicaciones como tales y tales. Entonces, digo, siempre van de la mano dos cosas, la alimentación que es el 50% y tu tratamiento que ya está instaurado farmacológico el otro 50%. Y para que tú tengas un cambio, siempre les digo, es como un alcohólico, un drogadicto, para poder entrar a una escuela donde le den ayuda, tiene que tener la voluntad y la predisposición. Entonces, desde allí he empezado a trabajar, pero pues bueno, voy a ver si
O sea, tratamos de buscar igual colegas o gente que nos quiera ayudar. Y bueno, ya voy a hablar con Melcy, que es la que me invitó a esta charla, o bueno, bien su estado. Entonces, a ver cómo nos puede ayudar, o contigo para ver si me puedo poner de acuerdo, para ver si nos puedes bajar a ayudar, no sé, una vez al mes, ayudar con estas charlas, o para hablar de esto, porque sí es muy importante, o sea, estas enfermedades a las complicaciones que nos llevan. Sí, Y Maritza, gracias, muchísimas gracias. Mejor yo estaría encantada, predispuesta. Me gusta muchísimo poder colaborar, poder hacer un cambio en todas estas personas que tienen un problema también de socioeconómico, porque no es solamente económico, es socioeconómico. Y no hay problema, Maritza. Yo estaría gustosa, encantada para poder hacer esta ayuda en Quinindé. No hay problema. Gracias, Génesis. Bendiciones. A usted, gracias. Muchas gracias, Maritza, también por tu pregunta. Génesis, también agradecerte por tu tiempo y también recordar a todas las personas que se conectaron y que nos ven también posteriormente en el canal de YouTube, que es importante ir de la mano como profesionales de la salud y colegas que somos, pues trabajar en conjunto, tanto los médicos especialistas, la nutricionista o el nutricionista, que también son muy importantes, y también entramos en esta parte los fisioterapeutas con lo que es la prescripción del ejercicio y la actividad física. Entonces, recordarles a todos que para realizar un cambio de vida, como bien lo había dicho Génesis, necesitamos de esa predisposición, y bueno, luego para poder adaptar ese cambio, adoptar en nuestro estilo de vida, pues asesorarnos con todos los profesionales que nos pueden brindar la ayuda. Entonces, muchísimas gracias, Génesis. El tema ha sido muy, muy interesante, muy bien explicado, y pues lo has tratado de hacer muy sencillo también para que todos lo puedan entender. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron hoy, y muchas gracias también a ti, Génesis. Gracias a ustedes por la invitación. Gustosa de poder seguir participando y ayudando en estos temas importantes.